¿Claudia era una buena estudiante o Claudia fue una buena estudiante? ¿Cuál es correcta? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Paula de Speak Spanish with Paula y en el video de hoy vamos a hablar de un tema un poco confuso y complicado para muchos estudiantes y es la diferencia entre era y fue. Era versus fue. ¿Cuándo usamos era y cuándo usamos fue? Bueno, lo primero que tienes que saber o recordar es que era y fue corresponden al verbo ser en el pasado. Acá vas a ver la conjugación completa del verbo ser en el imperfecto y en el pretérito. Pero para efectos del video vamos a enfocarnos solo en era y fue. ¿Ok? La tercera persona del verbo ser en el imperfecto y en el pretérito indefinido. ¿Sí? Ahora, en cualquier tiempo verbal, pasado, presente, futuro, podemos describir, podemos hablar de tres cosas principalmente: objetos, personas y eventos. Vamos a ver cómo y cuándo usar era y fue para cada uno de ellos, ¿ok? Y vamos a empezar con el más fácil. El más fácil es objetos. ¿Y por qué te digo que es el más fácil? Porque siempre vas a utilizar era, el imperfecto, ¿ok? Siempre. Para hablar de objetos en el pasado utilizamos el imperfecto. En este caso, era. ¿Y qué es un objeto? Un carro, un teléfono, una casa, una computadora, ¿sí? Algo físico, algo que no se mueve, es algo físico, algo estático. Por ejemplo, puedo decir, las computadoras eran grandes antes, en el pasado, eran grandes. Ahora son pequeñas, ¿ok? O si yo quiero describirte cómo era mi casa en Venezuela, puedo decir, mi casa en Venezuela era pequeña, era muy cómoda, las paredes eran blancas, el piso era de granito, las puertas eran marrones, mi cama era grande, mi lugar favorito era el patio. ¿Ok? Estoy describiendo objetos, cosas físicas que no se mueven. ¿Ok? Entonces, siempre para objetos vas a utilizar el imperfecto, nunca el pretérito. Decir, la casa fue pequeña, no. Las paredes fueron blancas, no. La casa fue cómoda, no. ¿Ok? Siempre con el imperfecto. Ahora vamos a hablar de personas. Personas. Normalmente, generalmente, la mayoría del tiempo, cuando describimos a una persona en el pasado, utilizamos el imperfecto. ¿Sí? Cuando describimos las características de una persona en el pasado. ¿Okay? ¿Por qué digo generalmente? Voy a mostrarte una pequeña historia y presta mucha atención a los detalles. ¿Okay? Vamos a ver. Yo estudié con Claudia en la escuela. En esa época, en aquel tiempo, en esos años, Claudia era muy delgada, era rubia y recuerdo que era tímida, pero también era una buena estudiante. Sin embargo, en el último año
Fue muy mala estudiante. Fue la peor estudiante. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Vamos poco a poco. Yo estudié con Claudia en la escuela. La escuela empezó y terminó. Estoy hablando del periodo específico. Por eso utilicé estudié en el pretérito. Yo estudié con Claudia en la escuela. Pero luego describo a Claudia para que tú te imagines a Claudia, ¿sí? Digo sus características. Era rubia, era delgada, ¿ok? Era buena estudiante. Y luego digo, en el último año, estoy siendo específica. Hablo de un punto en el tiempo de ese periodo completo. En ese punto específico, el último año, ella fue la peor estudiante. En ese punto específico, ¿sí? Paso de algo general, características generales, a un evento particular, a una situación particular en un punto específico de esa época, de esa línea de tiempo, ¿ok? Entonces, ¿Claudia era una buena estudiante o Claudia fue una buena estudiante? ¿Cuál es correcta? Las dos son correctas y por eso es importante el contexto. Muchas veces una oración sola no nos dice nada, ¿ok? Muchas veces me preguntan, Paula, ¿qué es correcto? ¿Juan era el campeón o Juan fue el campeón? Y siempre tengo que decir, depende cuál es el contexto, ¿ok? Entonces siempre ten en cuenta de qué estás hablando, ¿sí? El contexto alrededor de esa oración, ¿sí? Y lo mismo pasa con el siguiente punto, que son eventos. Vamos a hablar cuándo usar era o fue con eventos. ¿Y qué es un evento? Es algo dinámico, algo que puede cambiar. Por ejemplo, un evento puede ser una fiesta, un viaje, unas vacaciones, una clase, un curso, la boda de alguien, una conferencia, una luna de miel, ¿sí? Todos esos son eventos. ¿Y qué tienen en común? Todos los eventos tienen un inicio y un final. El evento empieza y el evento termina. Por eso, lo más común, lo más frecuente es utilizar el pretérito para decir tu opinión sobre ese evento, para dar tu conclusión sobre ese evento como terminado, como un evento terminado. Por ejemplo, el viaje fue increíble. La clase fue interesante. Mi luna de miel fue espectacular. La conferencia fue muy importante. El partido de golf fue aburrido. La película fue muy divertida. ¿Ok? Vemos el evento como terminado. Esa es mi conclusión sobre el evento en una sola oración. ¿Ok? Esa es mi conclusión, mi opinión sobre el evento terminado. Ahora, si yo quiero darte más detalles de mi luna de miel que dije que fue espectacular, utilizo el imperfecto. ¿Para qué? Para hablar de las condiciones, de las circunstancias de la luna de miel, para que tú te imagines todas las circunstancias alrededor de esa historia. Por ejemplo, mi luna de miel fue espectacular. Era verano. La habitación dentro del crucero, porque mi luna de miel fue en un crucero, era grande. Tenía vista al mar.
La gente era muy amable. Las comidas eran deliciosas y las actividades recreativas dentro del barco eran muy divertidas. En conclusión, el viaje fue inolvidable. Mi luna de miel fue espectacular. Entonces, para describir las condiciones, uso el imperfecto para darte información extra para que tú puedas imaginar la escena. ¿Ok? Estoy describiendo condiciones, dándote información extra que tú puedes visualizar. Yo sé que es un tema complicado y confuso y yo te recomiendo que veas este video varias veces porque hay mucha información, ¿ok? Pero recuerda, para describir objetos en el pasado siempre utilizamos el imperfecto. Y para personas y eventos, lamentablemente no hay una regla fija. Va a depender del contexto, ¿ok? Y ahora te pregunto a ti, ¿cómo fue tu experiencia en tus últimas vacaciones? Cuéntame en los comentarios. Eso es todo por hoy. Yo espero que te haya gustado, que hayas aprendido mucho, que tengas más claro este tema. Y no te olvides suscribir al canal y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Yo te mando un beso enorme, cuídate y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!